tardes tengan todos ustedes. A nombre de COFIDE Capacitación Empresarial, sean bienvenidos a Foros COFIDE. El tema que nos ocupa el día de hoy es puntos relevantes de las sociedades y asociaciones civiles en materia de ISR. Para el desarrollo de este tema contamos con la participación del contador público Narciso Vargas Salanueva. ¿Qué tal, Narciso? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta invitación. Bien, muchas gracias, Alicia. No, pues el agradecido y me siento muy afortunado de que me hayas tomado en cuenta para estar aquí con ustedes. Es un gusto para mí, en verdad, venir a platicar contigo. Gracias. Oye, bueno, pues mira, como tú sabrás, pues siempre invitamos a personas con mucha experiencia, con mucho conocimiento, justamente pues para aportar algo a nuestra comunidad de seguidores en COFIDE y por supuesto la comunidad de contadores, ¿no? Y abogados algunos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por esa aportación que tú también pues contribuyes. Y Narciso, antes de que empecemos con nuestra agenda, quisiera que si nos puedes comentar cómo vives este tema tú de las sociedades y asociaciones civiles allá con tus clientes. ¿Cómo vives eso de pues que se tiene que pagar el ISR con esta tributación? Si nos puedes Sí, comentar algo al respecto. muchas cosas, Alicia. Fíjate que es un tema vasto, muy interesante, y a pesar de que tenemos ya con mucho tiempo en la legislación este tema, la verdad es que en el mercado hay mucho desconocimiento. La gente de repente, y quizá el legislador, me voy a atrever a decirlo, sin el ánimo de nada más que de sumar, e incluso al momento de usar ciertos términos, pues los confunde a todos, porque cuando dice, oye, voy a tener un título 3 de no contribuyentes, automáticamente el pensamiento de las personas es, no soy contribuyente, yo no soy parte de este grupo, pero la realidad, ya lo vamos a platicar, pues sí, por supuesto que contribuyen bajo ciertas condiciones, en ciertos momentos, y bueno, te decía yo que disasociar las obligaciones trae como consecuencia muchas veces, yo lo veo a cada rato, que la gente deja de dar cumplimiento adecuado a sus obligaciones fiscales, porque te repito, tiene esta idea de que dice es que soy no contribuyente y entonces, bueno, no tengo por qué pagar impuestos, pero no, hay que tener mucho cuidado porque hay ciertos requisitos que debemos de cumplir, tanto de forma como de fondo, para tal vez en algunos casos no pagar alguna contribución, pero en otros nos vamos a dar cuenta que sí. Y bueno, la realidad es que ahí justamente necesitamos estar cerca de la gente para darle la mejor asesoría dentro de nuestras posibilidades, desde luego, pero sí es un tema en el que se cae en incumplimiento por falta de conocimiento y de una buena asesoría. Oye, pero pues ya ves que el desconocimiento pues no nos exime, ¿verdad?, de nuestras obligaciones. Sí, justamente eso es lo grave, ¿no? Que nosotros en nuestro papel de asesores, como tú, como la gente que nos está escuchando seguramente, pues tenemos esa responsabilidad como profesionistas y además está nuestro código de ética. Entonces, hay que prepararnos porque a veces también nosotros pecamos, dejamos pasar ciertas líneas porque suponemos que es algo relativamente sencillo o que no aplica, o el término, lo repito, a veces nos confunde y dejamos de dar la mejor asesoría a la gente, que al final el que cae en incumplimiento, en sanciones, es el contribuyente, no nosotros. Sí, así es. Oye, y bueno, pues este tipo de agrupaciones, por llamarlo así, de regímenes, de sociedades, justamente es de civiles, o sea, no es mercantil. Sí, ahí comenzamos, de hecho ahí se abre una brecha bastante interesante porque este tipo de entidades son formados le da más peso a las personas, ¿sí? Claro, No claro. al dinero. Sabemos que hay dinero implícito, estamos en la economía, sobre todo hoy en día que es global, ya ni siquiera podríamos hablar solo de nuestro país. Está inmersa la parte económica, el dinero, por supuesto, pero este tipo de entidades jurídicas pues tienen ciertos objetivos que las separan un tanto del mundo mercantil. Y por eso hay que tener
desde luego, mucho conocimiento en primera instancia de la parte civil, que es justamente donde este tipo de sociedades nacen, donde tienen su regulación principalmente, para que entonces entendamos cuál es el tratamiento que le vamos a dar en la parte impositiva y en algunos casos en la parte laboral, porque también son patrones, desde luego. Claro. Entonces estamos hablando aquí de que básicamente es servicio. Básicamente, aunque fíjate que ahí en la parte, yo siempre he dicho que la legislación fiscal es muy ególatra, Alicia, si me permites el término. ¿Por qué? Porque no solamente si leemos perfectamente el título 2 de Ley de Renta, nos vamos a encontrar que por ahí en el 17 habla de diferentes tipos de sociedades. Y ciertamente las de servicios tienen un capítulo muy particular, o una fracción, mejor dicho, déjame corregir el término, pero hay otras fracciones que hablan, por ejemplo, del arrendamiento, y una sociedad civil se puede constituir y tener como actividad arrendamiento, y entonces cambia el formato en que incluso debe de pagar sus contribuciones. Ah, mira qué interesante. Qué interesante, o sea, porque entonces no nada más serían servicios, pues, ¿no? No, no solamente, insisto, a veces los términos nos confunden o nosotros nos dejamos engañar al ser un tanto quizá egoístas, pensamos que sabemos ya de las cosas y no le leemos otro poquito, no le investigamos, pero la realidad es que, insisto, en este 17 de ley de renta viene perfectamente diferenciada la actividad, por ejemplo, de arrendamiento, y ahí habla de otros momentos de acumulación de los ingresos. El que siempre tenemos en mente es el de la fracción primera, pero tenemos otras dos fracciones. Entonces, hay que leerlas todas, porque ahí, insisto, una sociedad civil pudiera estar haciendo uso o goce temporal de bienes Alicia, y ya no le aplica, que lo vamos a platicar más adelante, estoy seguro, pero ya no le aplica este tratamiento especial de acumular al cobro. Ah, ok, mira qué interesante. Muy Sí, bien. Oye, pues, ¿qué te parece que empecemos con el tratamiento fiscal de los socios? de los socios. Es un tema Hija, es un tema interesantísimo. interesantísimo, pues. Sí, sí, sí. Interesantísimo, y yo te diría que además si nos ocupamos un poquito de la parte normativa de lo que es la persona física como integrante de estas entidades jurídicas, vamos a encontrar que puede llegar a ser muy noble, ¿eh? Muy, muy noble. Podemos armar, no le llamemos estrategia, pero sí llamémosle una adecuada organización dentro de la entidad, porque al final pues lo que lo conforman son personas, y en este tipo de sociedades, insisto, lo que tiene mayor peso son las personas. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, porque de repente encontramos gente que está manejando su sociedad o su asociación y tiene como que por costumbre quizá, o porque así se le asesoró en algún momento, que la única manera de manejar a los socios es estar en el documento que constituyó a la entidad, y que no tiene otras obligaciones. Y la realidad es que no. Cada uno de ellos tendrá sus propias obligaciones fiscales, porque son entidades jurídicas distintas. Entonces, siempre hay que tener cuidado, inclusive yo te diría, Alicia, hasta la forma en que contraemos matrimonio. Mm. Eso también es importante, insisto, son sociedades donde lo que importa son las personas, y por lo tanto todo el estatus civil de ellas viene a tener un tinte muy particular, porque aquí sí tenemos partes sociales, entonces hay que ver qué hacemos con ellas, si las podemos o no trasladar, se pueden poner a la venta o no, qué sucede, la persona física, el miembro, pues recibe utilidades, recibe dividendos, puede recibir sueldo, siempre los queremos asimilar a salarios, y no necesariamente. ¿Por qué? Porque puede ser que uno de estos socios, Alicia, tenga, además de su calidad de socio, el estatus de trabajador, porque es a lo mejor quien tiene cierto grado de especialidad o de expertise,
y es el que conoce el negocio, y entonces él puede desarrollar una actividad muy particular y entonces tiene dos condiciones dentro de la misma entidad jurídica. Entonces hay que analizar muy bien de cómo está conformada nuestra sociedad o nuestra asociación. Sí, muy bien. Pero entonces el tratamiento fiscal depende de cómo esté cada uno de los socios. O sea, por ejemplo, en este caso que estás comentando, que tiene la calidad de socio, pero también de trabajador, porque él es buenísimo para la venta y está en la dirección comercial y es el que se la sabes de todas a todas. Prácticamente sin este socio, la sociedad no funciona, ¿sí? Entonces, pero tiene, por un lado es socio, pero por otro lado, pues también trabaja como trabajador, vamos, valga la redundancia, ¿no? Y entonces en esa situación fiscal, específicamente del ejemplo que estamos poniendo, ¿cuál es el tratamiento? ¿O tiene dos actividades y tributa bajo dos regímenes? ¿O cómo? ¿O qué pasa con este socio? Es correcto, Alicia, así como lo mencionas, él tiene dos actividades y pudiera incluso tener más, pero vamos a hablar de las que tienen conectividad con la entidad, ¿sí? Es decir, lo tengo en mi constitutiva y aparece él como socio, como integrante, pero además él va a desarrollar esta actividad, como mencionas, quizá de director de ventas, ¿no? Entonces, en ese estatus, pues lo voy a tener en mi nómina, lo tendré que asegurar, tendré que si no rebasa los montos, ya sabes, pues yo como patrón tendré que calcular su ISR anual, hacerle sus retenciones y demás, pero además en su calidad de socio, seguramente en algún punto él estará recibiendo parte de las utilidades como remanente distribuible. Y entonces estos dos ingresos tienen tratamientos distintos. Así es que Mira qué. hay que ver qué estamos haciendo con nuestros socios, porque a veces la gente se truena la cabeza mucho de cómo saco el dinero de manera correcta y muchas veces no lo hacen de la mejor manera. Se les ocurre ahí que te haga una factura por no sé qué y cosas de ese tipo. Inventamos cosas que no existen, cuando sí tenemos canales ya definidos en la legislación para poder hacerle llegar el recurso que le corresponde. Claro. Oye, pero aquí no estaríamos metiéndonos en un tema de seguridad social, porque, o sea, por un lado le vas a pagar la parte del remanente si hubo utilidades, ¿no? O en el mes, a ver cuánto nos distribuimos, el 15, el 10, el 20, dependiendo de cómo esté la composición de los socios, ¿no? Pero ¿y entonces el sueldo? O sea, ¿cómo? O sea, ¿eso cómo lo justificas ante el Seguro Social? Bueno, en ese momento en que ya lo estás viendo en esa faceta como empleado, porque es empleado de la entidad, pues automáticamente el patrón tiene que cumplir con todas sus obligaciones, que es tenerlo obviamente en su nómina, ya sabemos todo este tema del famoso CFDI, eh, y por otro lado, darle cumplimiento a la parte de la seguridad social, incluyendo el Infonavit, desde luego, el famoso Fonacoda hoy en día, que también ya es obligatorio, y tendré que dar cumplimiento como patrón de las obligaciones que adquirí con mi empleado, porque en ese punto, Alicia, él es mi empleado y le tendré que dar el tratamiento como tal. Pagar sus cuotas, retenerle las que le correspondan, calcularle el ISR de acuerdo al 95 y retenerle así, como empleado. Y cuando vayamos a distribuir parte de las utilidades, como bien lo dices, como remanente, y a lo mejor cada mes lo establecemos, ahí le aplicaré otro tratamiento que no tiene nada que ver ya con el tema de la subordinación. No es mi empleado. Muy bien. Oye, y en cuestiones de ISR, de estas dos modalidades, tanto de sueldo como de remanente distribuible, ¿cuál es más caro, por llamarlo así? Fíjate que las dos tienen el mismo manejo, porque esta asimilación que nos permite la ley, como si fuera sueldo, pues nos remite a las mismas tarifas. La única diferencia, bueno, no es una diferencia menor, ¿verdad? Es que como no se trata de una relación subordinada en el caso del remanente, pues ahí el subsidio al empleo no lo tengo que incluir. Aplicar. Exactamente, porque ese es un beneficio para los trabajadores, ¿sí? Pero en cuanto a, es la misma tarifa, entonces, obviamente que si mi trabajador gana más
y luego como socio también le entrego más dinero, pues obviamente la tasa ya sabemos se nos puede ir a la máxima, que es del 35%. La ventaja, yo te diría, y ahí le diría a todo el mundo que ponga mucho cuidado, es que si vamos a hacer los dos cálculos nosotros, pues vayamos midiendo el efecto que va a tener esta retención de ISR que les vamos a hacer, para que no en la anual se le vaya a revertir y resulte que le salga un impuesto a cargo quizá muy alto. Entonces hay que irlo mediando. Ese problema se presenta mucho con todas las personas que tienen dos ingresos en la modalidad de sueldos. No, mira qué interesante. Muy bien. Oye, pues ya tenemos aquí nuestras primeras preguntas, si me lo permites, por Por favor, te favor. las leo. Miguel Jiménez nos comenta, en Recico Personas Morales no se permite la deducción de los anticipos a cuenta de remanentes. ¿Qué otra opción se puede manejar para remunerar a los socios? Eh, Miguel. Miguel Jiménez. Miguel Jiménez, buenas tardes. No la cambies, Miguel. Ve al curso que va a tener COFIDE y ahí te vamos a decir. ¿Qué vamos a tener? Pero te voy a adelantar, mira. Este asunto del reciclo, sobre todo en sociedades civiles, y aquí vamos a hablar de todos los despachos de contadores, abogados, arquitectos, diseñadores, se volvió una locura, Alicia, porque todo mundo justo, cuando vimos cómo venía la iniciativa, que luego ya fue ley, pues una de las cosas primeras que dijimos fue, ¿cómo que no nos van a permitir disminuir los remanentes? Miguel, primero no es una deducción, es una disminución, pero sí nos dijeron, en reciclo no hay esa disminución, pero el anticipo a remanentes, insisto, en la calidad de socio ya no sería la misma si tú haces un cambio en tu estructura corporativa y le cambias el sentido. Eh, Porque ahí hablamos únicamente de remanentes, Alicia, ¿sí? De remanentes. Y no necesariamente a mi socio le tengo que dar remanentes. Le daré si es que hay. Ahora en los despachos ya no hay, al menos en el mío ya no, Alicia. Ya no hay remanentes. Ya no hay remanentes. Entonces, ¿qué No, hay? ahora hay honorarios. Honorarios. Así es. Y eso ayuda justamente a la parte que está comentando Miguel Jiménez. Exacto, porque hablamos de otro concepto totalmente distinto y ese no está limitado en la ley. Ah, muy bien. Ah, pues ahí está Miguel, ahí está la respuesta. Muy Ahí está. bien. Nos comenta Ernesto Jiménez Sánchez, ¿cuál es la mejor forma de pagarle a un asociado? Ay, Ernesto, buenas tardes. Gracias por tu pregunta. Mira, son muchas cosas las que te podrían llevar a una respuesta adecuada. Obviamente hay que revisar exactamente qué es lo que estás haciendo, pero normalmente un asociado, cuando hablas de un asociado, hablas de una AC y los asociados no reciben una remuneración a menos que no sea asociado y sea empleado. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con los términos. Un asociado no recibe, esto lo encontramos normalmente en las donatarias o en las asociaciones religiosas, Alicia, ellos no reciben una dinero, pues recurso por sus aportaciones, porque de hecho ni siquiera aportan, ¿sí? Ujú. Por ejemplo, son como los que somos asociados de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Ah, nuestra casa, ¿cómo no? Claro, exacto. ¿Estás de acuerdo que nosotros no formamos parte de esa entidad jurídica, De esa de, sociedad, de esa asociación, de ese pero grupo de especialistas, por llamarlo así, de profesionistas, ajá. es correcto, pero no hay una remuneración para nosotros. Para que la hubiera, que desde luego que la puede haber, tendríamos que cambiar el papel que jugamos. Es decir, ahorita como asociado ya no. ¿Qué tal que si soy, por ejemplo, ponente o soy investigador o tengo... Presidente, Exacto, le cambias. presidente, comisario de alguna comisión. A lo mejor haces la auditoría, se me ocurre, ¿no? Por ejemplo. Y entonces eres un proveedor de servicios y te pago de acuerdo al régimen en el que estés, si eres persona moral o eres persona física, y bueno, ahí ya nos arreglamos en otro sentido. Ok, entonces la característica del asociado es que forma parte de un grupo
de personas que se reúnen pero sin fines de lucro. Totalmente, muy alejado. Ahí tenemos las cámaras de comercio, ¿sí? Las asociaciones de profesionistas, como bien lo marcaste, insisto, las que se dedican al deporte, a su difusión, etcétera, Las no, asociaciones religiosas también entran aquí. también ahí entran, exactamente. Es Ah, muy bien. correcto. Pues entonces no hay forma de pagarles, No. excepto si no son asociados o que juegan un papel completamente diferente, ¿no? Sí, Como los ejemplos porque que acabamos de decir. sí, porque fíjate que justo tenemos mucho la idea también de que no, bueno, es que la iglesia no es patrón. No, no, no. A ver, la iglesia puede ser patrón en algún momento, porque también requiere de personal para llevar a cabo sus trabajos. Incluso tienen una estructura administrativa que a veces hasta da envidia, Alicia. La verdad es que tienen una estructura algunas. Yo tengo la fortuna de tener un par de clientes en ese sector y da envidia ver lo organizados y lo puntuales que son, pero tienen personal contratado y cumplen con sus obligaciones como patrones y les pagan su sueldo a la gente y todo bien, normal. Ahí sí, sin problema. Claro, pero bueno, eso de que le paguen a la gente que colabora pues no son asociados, Exactamente. Esos no son son asociados. trabajadores, son trabajadores y hay una relación de subordinación, patrón-trabajador. Patrón trabajador, sí. Quizá lo Muy que bien. Ernesto quería escuchar es, bueno, cómo remunero a los socios. Ahí sí, a mis socios, ¿cómo los remunero? Bueno, pues una, obviamente por excelencia, es el pago de dividendos, que ya lo hemos platicado ahorita muy rápido, que es a través del remanente que puedo distribuir. Y la otra, Ernesto, es que dependiendo de lo que cada socio haga, si fuera el caso, pudieras tenerlos dentro de la estructura desarrollando una actividad y esa actividad se remunera como cualquier empleado. Y entonces ahí también le vas generando no solamente un recurso, sino una realidad económica lente, porque hay muchos gastos como estos que estoy mencionando que a veces no los reflejamos porque decimos, es que el socio tal, el socio B, el socio C, pues aquí están todo el día, entonces no les paga sueldo y entonces la utilidad parece así y no es así, porque a ellos no les estamos reflejando su pago y entonces pareciera que la entidad va a viento en popa, pero a lo mejor no, ¿eh? Cuidado. Sí. Oye, y bueno, nos comenta Ernesto, entonces un asociado no puede ser integrante de una SC. Lo que pasa es que la sociedad, sí, pudiera ser, pero entonces sería socio, ¿sí? Entonces no es asociado, pues. No, el asociado, asociación. Exacto. Ujú. Ok, entonces la respuesta así concreta para Ernesto es un asociado no puede ser integrante de una SC. Así es. Las Un SC tienen asociado a ese sí. socios. Socio, sociedad civil. Ok, muy bien. Esperemos que haya quedado clara la pregunta de Ernesto. Ya no sé. Mauricio nos pregunta, en la parte de ISR como AC, ¿qué pasa si dono a una asociación civil de Estados Unidos de Norteamérica? ¿Y cómo lo aplico a la declaración de transparencia? Bueno, en la declaración de transparencia tú lo tienes que poner en tu informe, lo tienes que declarar. No sé si te refieras a si lo puedes hacer como parte de la, ¿cómo se llama esto? Del informe de actividades. No sé si se refiere a eso porque estás cruzando la frontera, pero no tienes problema. Así como nosotros tenemos ciertas reglas, por ejemplo, aquí tienes que estar incluso en un padrón para que sepamos que estás en ese sector. Estados Unidos también tiene esa lista de sociedades que tienen esas facilidades y solamente hay que documentar que ellos están haciendo una operación con una entidad de ese tipo. Muy bien. JR nos pregunta, si tengo un empleado y es importante para sistemas, ¿puedo deducir los pagos universitarios del empleado? Sí, sí, claro, claro que sí, O RJ. quizá lo, dice, o quizá lo tenga que volver socio. No necesariamente, porque mira, entiendo que es un empleado que está en el área de sistemas
y tú lo vas a Es capacitar. importantísimo, y es importantísimo, y es una chucha cuerera, como lo decimos, y no podemos prescindir de él, y lo queremos conservar y apapachar. Y aparte, bueno, pues está como terminando la carrera, o le queremos pagar la licenciatura, o la maestría, o quién sabe qué queremos pagarle, ¿no? Queremos pagarle los estudios universitarios, Sin ningún problema, desempleado. Alicia, y ahí yo te diría, ni siquiera nos compliquemos, ahí tenemos el concepto de previsión social que nos permite hacer deducibles todas las erogaciones que el patrón haga siempre que eleven la calidad de vida de los empleados. Entonces, Pero no. no lo tendríamos que hacer para todos. Ah, fíjate que hay una cosa bien importante, Alicia. Qué bueno que lo mencionas porque siempre que empezamos a estudiar esa parte donde dice tiene que otorgarse de manera general, nos vamos con la finta de que se los tienes que dar a todos, pero no. Cuando dice de manera general, lo que el legislador puso en el texto es, a ver, tú lo tienes que poner a disposición de todos, pero no todos van a poder. Es, este ejemplo que pusieron es muy claro. La empresa dice, oye, sácate una convocatoria donde digas a los empleados que todos los que estudien un posgrado se los va a pagar la empresa en un 80%. ¿Quiénes van a llegar a hacer uso del beneficio? ¿Todos? Hasta el que limpia, pues no. Pues si Van el que a ir, limpia tiene una carrera universitaria y quiere hacer un posgrado, pues sí, sí sería claro, candidato, ¿estamos? por supuesto, pero ¿estás de acuerdo que a lo mejor habrá alguien que diga, pues no, yo no, porque no podría acceder porque a lo mejor mi promedio no me lo permite? O porque Supongamos no que quiero, o no no quiero. quiero, no estoy interesado. Y entonces hay una máxima en derecho que dice, nadie está obligado a lo imposible. Entonces hoy yo abrí la convocatoria, lo puse a la vista de todos y pues vinieron dos. Y de esos dos, ¿qué crees? Que parte de mis requisitos es que mantengan un promedio de 9. Entonces, bueno, pues ya nada más quedó uno. Ya nada más a Alicia le estoy pagando el posgrado. Ah, Y fíjate lo qué hago padre. deducible. Y además yo te diría que ya en esos puntos, Alicia, además hay que hacer un convenio con la persona donde los dos nos amarremos, aparte de la intención, nos amarremos en el sentido de que, bueno, te pago la maestría, pero vas a estar conmigo mínimo, no sé, X tiempo, o mínimo hasta que logremos tal objetivo. A lo mejor mi objetivo es internacionalizarme, mi objetivo es abrir un mercado nuevo, y una vez cumplido eso, si tú quieres cambiar, pues adiós, son amigos como siempre, pero mientras eso no ocurra, tú aquí conmigo, porque los dos vamos a hacer un sacrificio para que tú tengas esos niveles de vida diferentes. Sí, muy bien. Pero fíjate, pues que aquí nos encontramos con algo, pues bien interesante, ¿no? Porque imagínate que tengas, no sé, a puros chavos universitarios, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Y entonces, pues tú sí los quieres apoyar, pero pues no da para tanto la empresa, no da para tanto la sociedad. Entonces Sí, lanzas una convocatoria y no sé, un 80% de los chavos quiere estudiarla. ¿Cómo le haces? claro. Y tienes que hacerlo general, pero tú nada más quieres apoyar al de sistemas. Sí, bueno, habría que ver ahí, digo, para todo hay siempre soluciones, ¿no? Habría que ver qué tan área es mi área de sistemas, qué tan grande es, y a lo mejor solo la ubico en esa área. ¿Cuántos tienes? Tres gentes, pues nada más ahí. Es para el área de sistemas. Se acabó. Ya lo Únicamente. recursos. Y a lo mejor para el próximo año le toca a otra área y para el próximo año a Recursos otra humanos, área. contabilidad, área de producción, mi área de ingeniería, porque también eso es interesante. Cuando dice que se tiene que otorgar de manera general, eso no quiere decir que a todas las categorías de empleados que yo tenga o a todos los departamentos. Puede ser que lo mande únicamente a nivel ejecutivo, que lo mande a nivel operativo, que lo mande a nivel administrativo, y les voy dando diferentes conceptos de previsión, que eso sí no me lo impide la ley. Muy bien. Pues nos pregunta ahora Ana Rosa Banderas. Tengo una sociedad civil, como bien dice ahí, todos prestan servicios de forma gratuita. Sin embargo, ahora con el tema de reciclo, específicamente en el tema del presidente y representante legal, tienen en su constancia la obligación de dividendos. Ahora el presidente quiere retirarse. Pero no entendí muy bien, perdón.
Se Bueno, quiere. quiere retirarse porque quiere adherirse al reciclo. Si es socio fundador, presidente toma la decisión de la asociación. ¿Te lo leo otra vez? Sí, no, no entendí, no entendí, perdón. A ver, dice, tengo una sociedad civil, como bien dice ahí, todos prestan servicios de forma gratuita. Sin embargo, ahora con el tema de reciclo, específicamente en el tema del presidente y representante legal, tienen en su constancia la obligación de dividendos. Ahora el presidente quiere retirarse porque quiere adherirse al reciclo. Él es socio fundador. Presidente toma la decisión de la asociación. Ah, caray. Perdón, Alicia, la verdad es que no, no sé qué es lo que, ¿cómo se llama esta señorita? ¿Graciela? Rosa María Valderas. Rosa María. Perdón, no entiendo cuál es en sí la duda, la pregunta que ella tiene, porque entiendo que habla de su presidente y representante legal, vamos a suponer que es la misma persona, y dice la tengo y en su constancia aparece que tiene dividendos. Es uno de los ingresos que va a tener como parte Sí. de la sociedad o asociación. Ahora, en un segundo párrafo leo que se quiere cambiar, se quiere retirar porque se quiere cambiar al reciclo él. O sea, o sea, ¿se puede retirar sin problemas? No, bueno, claro, él podría retirarse sin problemas. Hay que ver cuántos miembros más. Porque quiere adherirse al reciclo. Pero Si él, él es el, no, claro, él se puede retirar. Nada más hay que ver cuál es el mecanismo que prevén sus estatutos y la ley, desde luego, para que él pueda desprenderse de la sociedad. pero aunque sea el representante en el SAT. No, claro, ese es un nombramiento. Hay que recordar, eso lo haces muy fácil, otorgándole el nombramiento a alguien más para que tenga esa calidad. Muy bien, Ese es más fácil cambiarlo que la condición de socio, porque hay que ver cuál es el mecanismo que la sociedad tiene en sus estatutos. muy bien. Fíjate que aquí nos comentan José Luis Castro Peralta, las colegiaturas a nivel universitario en adelante es capacitación. Las colegiaturas son para nivel básico y bachillerato. Yo creo que está hablando de las deducciones personales, quiero pensar, ¿eh? Yo creo que sí. Pero si lo manejamos como previsión social, no hay ningún impedimento para el grado que sea, el que sea, tú le puedes dar. Yo le digo a Narciso, oye Narciso, a partir de tal mes de julio de este año, te vamos a ayudar con una beca del 30% para tus hijos en el nivel que estén. El único requisito es que tenga 9 de promedio. Y Narciso viene, trae 5 actas de nacimiento, Alicia, Ay, qué barbaridad. niveles de estudio, y a través de la previsión social yo le puedo pagar parte de los estudios, o a lo mejor todo, no sé, y yo lo hago deducible. Lo único que tengo que hacer es hacer mi plan de previsión social perfectamente estructurado. Hay que asesorarse de un buen abogado ahí, laborista desde luego, y yo puedo hacer deducible eso vía nómina. Muy bien. Bueno, muy bien, pues entonces continuemos con nuestra agenda. Eh, formas en que se remuneran los socios. ¿Qué nos puedes comentar de este tema? Fíjate que es un tema muy interesante, Alicia, porque hay que ser muy creativos, muy objetivos al momento de reflejar la realidad financiera de la entidad. ¿A qué me refiero con esto? Mira, hay muchas entidades que tú llegas de repente y ves el estado de resultados, interesante, pero cuando empiezas a ver qué integra el rubro de gastos o las deducciones que puede haber en ese estado financiero, por ejemplo, no ves el local, la nave industrial o las oficinas, y preguntas y te dicen, ah, bueno, no, es que eso no está porque el dueño es uno de los socios, o la esposa, etcétera. Y no le pagamos renta. Y no le pagamos renta porque, pues, de hecho, por eso la compró, para que nosotros ya no estuviéramos rentando, gastando. Exacto, exacto. Buena Está, onda, el socio. está perfecto, pero entonces no reflejamos la realidad de la entidad, de las dos, ¿eh? Ni de la persona física, porque no está obteniendo un ingreso que debería,
y luego estamos viendo, nos estamos tornando la cabeza para ver cómo le sacamos dinero al socio, ¿no? Por otros medios. Y luego la entidad, pues no tiene la utilidad que realmente debe tener. Entonces, una puede ser, si existiera el caso, los arrendamientos. No solamente de bienes inmuebles, sino también a veces de muebles, ¿eh? Y otra que a mí me gusta mucho siempre y que cuando no existe hasta la creo, son las marcas registradas, ¿sí? Mm. Porque a veces somos COFIDE, por ejemplo, ya lo tengo como marca registrada, pero lo dejo dentro de la entidad. Y a lo mejor lo que más me conviene para remunerar, para tener una deducción, etcétera, etcétera, es que la tenga Narciso, que es uno de los socios de COFIDE, a su nombre y le pagamos el uso de la marca. Esa puede ser otra, ¿sí? Y la que nunca se nos debe de escapar también, pues es que si ya el socio está invirtiendo su tiempo, su expertise, incluso hasta quizás sus relaciones nada más, que es de lo que vive el despacho, de las buenas relaciones que tiene Alicia, pues remunerémosle también, por supuesto. Y ya al final dejemos el reparto de utilidades para los dividendos, pues para el socio. Ese yo lo dejo siempre al último. Muy bien. Entonces, con esto concluimos que muchas veces los estados financieros no son acorde. ¿Por qué? Porque los socios, uno puso las oficinas, Uh -huh. otro puso los coches para las relaciones públicas, y otro dice, no, pues si ustedes pusieron eso, pues entonces yo no voy a cobrar, ¿no? Exacto. No, y Y pues más, no es acorde, pues, no es acorde la realidad. no es esa, exacto, no es acorde, y fíjate todo lo que implica, no es acorde a la realidad de la entidad. Refleja una utilidad mayor, no la queremos sacar porque nos cuesta impuestos, porque una forma de remunerar al socio son los dividendos, pero con este cambio que tuvimos en la ley, que ya le tienes que retener aparte del 10%, pues nadie quiere sacar utilidades. Y entonces empiezas a manejar, en algunos casos que uno ve, pues esta situación de los gastos a comprobar, a ver cuándo los comprobamos, ¿no? Te metes en un problemón ahí y no falta quien malaconseje a los socios y les diga, pues mete facturas de tal o cual cosa o de todo lo que encuentres. Cuando no Pero tiene, vete a revisar primero los CEFOS, ¿no? bueno, ahí están. ¿No? Y hay que acordarnos que ya Que la están, materialidad y no sé qué tantas cosas que tenemos que cumplir, ¿no? así es, exacto, es correcto. Entonces eso de que si mete facturas y demás, pues ya no está tan sencillito. No, no, no nos metamos en problemas, hagamos las cosas. Hay muchas figuras con las que podemos, en una realidad económica, distribuir el dinero antes de que quede solo la utilidad. Y ahorita ya les mencionamos tres o cuatro. Analizando cada caso, uno empieza a detectar que hay otras posibilidades de reconocer esa erogación que sí tiene sustento además, porque ahí también hay que hablar ya de esta parte de la materialidad, la sustancia económica, la razón de negocio, sí la tiene, pero a veces estamos necios en estar buscando cosas que no existen. Pero todo tiene que ver con el pago de la contribución. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, Es totalmente. que pues después al socio le pesa, pues, le pesa No, pagar ese ISR, que bueno, que y seguramente pues hasta topado está y equivale a un importe interesante. Pues duele, no, pues. claro, y te voy a decir algo, tiene toda la razón, porque imagínate, inviertes tu dinero, pones en riesgo el capital, el patrimonio quizá, no solo el tuyo, sino el de tu familia, y de repente llega el socio incómodo que todos tenemos y te dice, dame el 30%, Sí, sin hacer pues. nada, Sin imagínate. hacer nada, exacto, sin hacer nada. Pues sí, mira, Narciso, pero mira, la verdad es que cuando yo me encuentro con ese tipo de situaciones, en alguna ocasión, cuando yo tuve algunos clientes que decían eso, digo, a ver, y entonces, ¿quién le paga a los escuelos, a los maestros de las escuelas públicas? No, pero Claro, es que mis hijos van a escuela privada. Sí, a ver, pero tú fuiste a una escuela privada. No, pues yo fui a una pública. Bueno, pues de ahí salió el dinero, pues. sí, claro, De ahí, sí, de ahí salió el dinero, inclusive, pues para muchísimos mexicanos.
que fuimos a escuelas públicas, pues, ¿no? ¿De dónde salió? Pues de ahí, pues. Claro, sí, no, no, mira, no hay que perder de vista que el objetivo de las contribuciones es cubrir las necesidades de una sociedad. Claro. Que nos hace falta transparencia, Alicia, que nos hace Sí, falta rendición de sí, cuentas. Eso no nos debe de eximir de nuestra obligación. así Hagamos lo que es. está en nuestra mano. Claro, Involucrémonos también con las políticas públicas y seguro nos va a ir mejor como sociedad y como país. Pero todo lo que hemos platicado ahorita en 2 minutos no significa que dejemos de pagar. Por supuesto. claro, claro. Sí, completamente de acuerdo. Fíjate que nos comenta Rubén que que si no reflejamos los arrendamientos, así como seguramente otros gastos, pues no estamos cumpliendo con las IFAIRs. Ah, bueno. Bueno, imagínate, imagínate, no cumplimos con normas en muchas cosas, ¿no? En muchas. Porque, por ejemplo, esto de los pasivos laborales, por ejemplo, El DC3. ¿sí? No lo calculas, pues sale caro, ¿no? Lo tiene que hacer un actuario, no lo Un hace cualquier actuario. persona. Un actuario, pero medianamente nosotros tenemos herramientas para hacerlo, ni así lo hacemos, no reflejamos esta contingencia que puede representar, y a ver, pregúntales ahorita a todos los que tuvieron que cambiar al patrón con esto del REPSE, que se encontraron con ese problema, que dijeron, oye, no tengo reflejar los pasivos laborales. Imagínate nada más. Resulta que el negocio bollante que parecía no lo es tanto. No Entonces es tan hagamos bollante. medianamente lo posible para que nuestra información financiera refleje la realidad, que ese es el objetivo de los registros contables, ¿eh? Reflejar la realidad financiera de la entidad económica. Sí, por supuesto. Oye, ¿y qué nos puedes comentar con los asociados de una asociación religiosa? Pues mira, más, yo te diría que más que los asociados en sí, me gustaría platicarte más en general de la asociación religiosa, porque te repito, de repente uno dice, no, pues es que la iglesia, pues ¿quién se mete con lo religioso? No, bueno, sí, Pues antes no se metían, pero para nada nadie. no, claro, no, y ahora ya, pero tiene sus reglas claras, establecidas. Mira, por ejemplo, los ministros pueden recibir un dinero que equivale a, el equivalente a 5 UMAS elevadas al año, sin que paguen impuesto por esa manutención, así se llama, que se les otorga. Tiene requisitos, desde luego. Y trayéndolo a pesos, ¿cuánto equivaldría? No, pues imagínate, si son 5, la UMA está en 90 y algo, 92 me parece. ¿92? ¿Algo así 92? Al año estamos hablando de 167,900. ¿Y al mes? ¿Eso Ah, entre 12? claro, 14,000 pesos. Mm, pues está bien. Pero, y solo es un concepto, que es la manutención, ¿sí? Tú le Y das ese es manutención. libre, Sí, claro, libre de libre. impuestos. No pagan nada. No Nada de pagan nada. ISR. Así es, nada. Tiene sus requisitos, desde luego. Tienes que estar registrada la asociación, tienes que haber mandado tu lista de quiénes son Los los ministros. ministros, ¿sí? Pero si cumples con eso, ya olvídate, no tienes problema. ¿Y qué tengo que hacer para ser ministro o ministra? Ay, ¿qué crees que esa calidad te la da la misma asociación? Ahí el gobierno no se mete. Dice, a mí tú dime quiénes son, cuál es el perfil que tú calificas para que sea ministro y mándame los nombres de las personas y se acabó. Oye, pues estaría bien, ¿no? No, está padrísimo. Nos vamos y formamos parte de una asociación religiosa, ¿cómo ves La tú y luz yo? de los nuevos Y días de les los decimos, últimos oigan, tiempos. pues aquí les va su donativo, pero entonces ustedes me lo regresan como ministro. Bueno, ¿Cómo ves? bueno, mira, hay un dato alrededor de este Ya tipo te de... estoy metiendo en apuros, ¿eh? No, no, bueno, ya la misma, el mismo Gafi, el Grupo de Acción Financiera Internacional, dentro de sus 40 recomendaciones, y no recuerdo si es la 26 o la 28, habla de las asociaciones religiosas. Hay que tener cuidado ahí también, porque ahí han sido vehículo para lavar dinero, desde luego. Mira, oye, pero está bien, ¿no? O sea, si la calidad de ministro te lo da la misma
asociación religiosa, entonces, pues podría yo estar aspirando a ser ministro, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Sí, tendría que Y ser ya me una llegue. asociación nueva, Alicia, porque las permíteme decirlo, la católica, por ejemplo, que ya está muy estructurada, pues sabemos que estudian inclusive para llegar a ser sacerdotes, entonces ahí no está tan fácil. Pero en otras, donde no existe toda esa estructura, seguramente llegas con quizá años de experiencia o quizá con testimonios de que eres un iluminado, qué sé yo. Ah, muy bien. ¿Y qué más nos platicas de las asociaciones religiosas? Bueno, fíjate que la asociación religiosa, como las demás entidades que caerían en el título 3, que ahí tenemos toda clase de asociaciones, te decía yo, siempre pensamos que son no contribuyentes y por lo tanto ya no son sujetas del pago del impuesto. Pero la realidad es que no es así. Después de que están calificadas como no contribuyentes, tenemos que calificar los ingresos que obtienen. Y cuando estos ingresos vienen de actividades que son ajenas a su propósito, es decir, hablemos de la asociación religiosa. De repente dicen que hay muchas, ¿no? Ahorita me acordé de los paulinos que tienen hasta una editorial. Y entonces ellos hacen mucho material impreso y lo venden y es una actividad económica distinta al objeto per se por el que fue creada la asociación. Y entonces la ley de renta lo que prevé es que en esos casos ese ingreso sí va a ser acumulable para pagar el ISR si rebasa el 5% del total de ingresos. Oye, Entonces, pero entonces, ¿cuáles son sus principales ingresos de una asociación religiosa? de una asociación religiosa es el diezmo el principal, Alicia. El El diezmo. diezmo. A poco sí hay gente que da el diezmo? No, bueno, mira, es tan importante el diezmo que hablando de este culto religioso que mencioné hace rato que está muy estructurado, pues hay que recordar que es uno de los lugares de las entidades que está considerada como país sin serlo y que tiene un poder económico fuertísimo, hablando del Vaticano. Mm. Imagínate si no, el diezmo es algo importantísimo. Pues fíjate que no, eso no lo sabía. O sea, hace que, y entonces las personas que dan el diezmo lo dan vía donativo. Como si fuera una donación, desde luego. Sí, esa charolita que pasan todos los domingos a las 8 o a las 11, en los horarios que hay misa, pues es parte es el diezmo, ese es el diezmo. ¿Sí? Ay, pero ¿a poco de eso? Alicia, cantidades de dinero como no tienes idea. Por el diezmo, Dios mío. Oye, pero ahí no hay comprobante, ¿o cómo lo comprueban? No, por eso te decía yo hace rato que incluso estas entidades ahora están tratando de ser muy vigiladas porque es una entidad que se presta mucho para el lavado de dinero. Ok, pero a ver, entonces, bueno, pasan la charolita, ya todo mundo dejamos ahí, que no es el diezmo para nada de tus ingresos, porque el diezmo es el 10% de tus ingresos, ¿no? Bueno, claro, debería de serlo, no, es Sí, ajá. lo que tú aportes, lo que tú des, Que, ellos le ajá, llaman lo que tú dices, ajá. bien. Pero entonces, ¿qué? Hay un sello y luego no lo abro hasta que los pueda contar y luego ya lo cuento y luego ya llevo un control específico de todo lo que recabé y luego que venga la autoridad para que certifique que efectivamente eso fue. ¿O cómo lo No, fíjate compruebas? que esos dineros realmente en el manejo interno de los templos, de las iglesias, va escalando hasta que llega a la máxima cúpula. De hecho, las asociaciones religiosas, el diezmo no lo tocan porque se llega a la administración superior y todo lo demás con lo que ellos viven es con lo que los feligreses aportan, que no es diezmo. Eh, por ejemplo, yo quiero que se celebre una misa para las personas que perdieron la vida en la pandemia. Y entonces voy, pido al sacerdote que oficie esa misa y me dice, esta misa te va a costar 500 pesos. Ese ingreso ellos lo pueden tomar para su propia administración Ah, muy y bien. ahí sale la manutención para los ministros. O sea, por ejemplo, la misa de la boda, la misa de los 15 años.
Hacer una kermés, por ejemplo, Alicia, también, que Una se da mucho en kermés. las asociaciones religiosas, para hacerse llegar de dinero, para mejorar el patio, el atrio de la iglesia, no sé. Bueno, todo ese tipo de cuestiones también son parte de los ingresos de una asociación religiosa. Sí, que si venden las, ¿qué? Los rompopes, Las eso, galletas las y todo, galletas, todo eso, es los adicional. catecismos, las clases de catecismo, todo. No, no, es una cosa increíble. Ya cuando uno empieza a revisar con lupa, te das cuenta que tiene una gama de negocio bastante interesante. Muy bien. Oye, y nos comenta que Miss Gerardo, ¿la iglesia nos podría dar un recibo de donativo por el diezmo? No, fíjate que no, las sesiones religiosas no tienen esa calidad. Ni siquiera tramitan su permiso como donatarias. Y entonces, ¿cómo comprobamos nosotros si le queremos dar el diezmo a la iglesia? No, pues no, es que son O cosas sea, que no comprobamos. Son cosas que no sería no comprobamos. deducible, Sí, claro, totalmente. aunque haya salido un cheque nominativo para la asociación religiosa. Sí, totalmente. Ok. Nos comenta Rubén que tienen servicios notariales. ¿Cómo? ¿Quién tiene los servicios notariales? Las asociaciones religiosas no creo, ¿verdad? No, 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 para nada, no, 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 no. Lo que tienen son dispensarios médicos, eso sí. ¿Y esos cómo funcionan? Pues yo lo que he visto acá que trabajan es que habilitan un espacio y viene una persona de voluntario, un médico obviamente, y ahí da consulta a los feligreses. Pero no es como negocio, es como un apoyo a la comunidad de ese círculo feligres. Muy bien. Oye, entonces no están muy reguladas las iglesias. O No. entonces, ¿para qué las metieron como contribuyentes? ¿O para qué tienen qué? Ah, Este, bueno, porque ellos caerían, mira, tienen otras obligaciones. Por ejemplo, si al final la iglesia, al ser una asociación y requerir de muchos servicios, productos y demás, ¿estás de acuerdo que sí puede exigir que le den comprobantes de sus compras, por ejemplo? ajá, Entonces, ¿y para si qué? al ser una persona moral y trabaja servicios con una persona física, está obligada a hacerle las retenciones, por ejemplo. ¿Sí? Si tiene empleados dentro de su nómina, que seguramente los tiene que cumplir con sus obligaciones como patrón, entre ellas retener. Pero entonces, ellas no son contribuyentes del ISR. Si rebasan el 5%, Alicia, en otras actividades, por ejemplo, esto de la venta de libros, esa no es su actividad per se. Entonces tiene su editorial, empiezan a vender libros e imaginemos que el ingreso llega a rebasar el 5%, ya tendría que pagar impuestos sobre ese ingreso. Ajá, y pero entonces, si expide factura por la venta de esos libros, Sí, claro, sí, por supuesto. por eso sí. Sí, ¿Y es factura así como tal o es sí, es un comprobante? CFDI como tal, por supuesto, como si fueras a librerías Gandhi. Ok, muy bien. Dice José Luis Castro que también tienen comedor. Bueno, sí, claro, tienen muchos servicios, por supuesto que tienen comedor, pero el comedor es en el uso de esa comunidad feligrés, pues, de quien está en el templo. No es como un comedor que pudiéramos ver en una empresa que la pone a disposición de sus empleados, no, no es de ese tipo. Muy bien. Entonces ellos únicamente son obligados del ISR si venden libros, si venden cualquier otra cosa que no sea el objeto social principal de la actividad, Exactamente, que y es que el, o sea, rebase el el 5%. culto. Sí, y que rebase el 5% de los ingresos. Si no lo rebasa, tampoco paga. El 5% de qué ingresos. De todos los ingresos que obtenga. De Pero sus ya ingresos. quedamos que los ingresos que obtiene, pues ni siquiera los cuenta, ni siquiera, o sea, las limosnas, por llamarlo así. No, bueno, sí, claro, sí, todo. No, no, no. Una cosa es que no pague el impuesto por eso y otra cosa es que no lleve su contabilidad. Ah, ok. ¿Y cómo lleva la contabilidad? ¿A poco así
en un sistema contable y toda Sí, la cosa. igualito, igualito, Alicia, igualito. ¿Cómo crees? ¿De Te veras? lo juro. Te mandan una lista de todo lo que recabaron en la semana, porque bueno, la esta que nosotros manejamos acá, cada semana depositan el dinero en el banco. Y bueno, esta iglesia tiene como, híjole, no te voy a decir para atrás, ¿eh? Como 10 cuentas bancarias. Ah, de veras. Sí, de No, verdad. pues es una iglesia totota. Ha de ser la basílica, ¿no? No, esa ha de tener muchísimas más, esta está chiquita. Es más, es de origen puertorriqueño. Oh, qué barbaridad. Híjole, no tenía yo esta información que tú acabas de comentar. Es un Entonces, negociazo. ajá, pero pues no se queda acá, ¿no? Bueno, sí se queda porque la asociación está constituida aquí. El culto religioso viene de Puerto Rico, ¿sí? Y las iglesias más grandes están allá, pero las que se configuraron aquí pues están bajo leyes mexicanas. Ok, entonces, a ver, recolectan el dinero, lo cuentan, se hace el registro de todos los depósitos que se hacen Así y por es. otro lado venden libros o venden folletos o venden cualquier información que tiene que ver con su culto, ¿no? Ujú. Entonces tienen que estar revisando que esa venta de esos libros no rebase el 10%, el 5% del total de su venta para que eso esté exento. Así es. Sí, porque de rebasarlo, entonces ya tiene que pagar impuesto. Ah, muy bien. Oye, ¿Sabes dónde se pues, convierte un vía crucis esa parte en que las deducciones, Alicia? Es como un poquito este tema de la proporción del IVA que ya ves que nos hace entrar en tanto conflicto. En el caso de las deducciones es algo similar. Las que tú logras identificar con los ingresos no exentos, pues las calificas ahí y las que vayan de acuerdo a los ingresos que se iban a pagar, las calificas acá, pero las que no, tienes que sacar una proporción también. ah, ok. No, pues entonces sí se complica un poco, ¿no? Claro, ahí se complica un poco, exactamente. Y entonces en esos casos, ¿qué se hace o cuáles controles se llevan? Ahí lo correcto siempre, igual que en el IVA, es que tengas bien separadas las actividades para que puedas identificar perfectamente la erogación y entonces no tengas tanto problema. El problema lo vas a tener, por ejemplo, en aquellos bienes que no puedes clasificar de manera directa con uno o con otro, porque entonces vas a tener que meterlos a la proporción. ¿Nos puedes comentar algunos comentarios generales de lo que vimos el día de hoy? Bueno, de manera muy general, pues hablamos de que las sociedades y asociaciones civiles son entidades que le ponen más atención a las personas, que tenemos que encontrar vehículos legales y que desde luego tengan no solo materialidad, sustancia, razón de negocio, para remunerar a nuestros socios, que ya como vimos en estos últimos minutos en particular, las asociaciones religiosas tienen un manejo muy particular y que vale la pena que estemos en este seminario para que dominemos todavía este espectro en particular y estoy seguro que van a salir con herramientas para aplicar de manera inmediata, Alicia. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, les recordamos que todos los martes de 5 a 6 de la tarde aquí los esperamos en Foros Cofide y ojalá que pronto te tengamos nuevamente en este espacio. Muchísimas gracias. Que tengan Al todas muy buenas contrario, yo tardes. encantado. Gracias.